He oído que la exnovia de Arturo está agonizando. Su último deseo es celebrar una boda con Arturo. Arturo me ha presionado 2 veces para que me divorcie. Nunca pude llegar a tiempo a la cita. Hasta que terminé como paciente terminal en la mesa de operaciones. Él, como cirujano principal, con el rostro lleno de horror y desesperación. Moriré en sus manos. Y él vivirá para siempre con esa culpa. Capítulo 1. Arturo es cirujano, reconocido como un genio en el hospital. Está muy ocupado. Tan ocupado que solo puede notificarme el divorcio por teléfono. Busca un momento para tramitar el divorcio. Alia está deprimida, no puede esperar más. Contemplo la comida fría sobre la mesa, el pastel de crema ya derritiéndose por los bordes. Como nuestro amor de 10 años, del uniforme escolar al vestido de novia, colapsando en un instante. Hice varias llamadas, recién en la cuarta contestó. Su voz indiferente, ¿qué pasa? Estaba ocupado. Por instinto quise disculparme, pensando que estaba en cirugía. Los médicos siempre deben ser responsables con sus pacientes. Pero entonces escuché una voz femenina coqueta. Ya me quité toda la ropa, ven rápido. La sangre se me subió a la cabeza. Arturo, ¿aún no nos hemos divorciado? Él lo explicó con indiferencia. Malentendiste, estoy bañando al perro de Alia. Cerré los ojos, las uñas clavándose profundamente en mi carne. Arturo, si nos divorciamos, yo desapareceré. Esta es la configuración del sistema, nadie puede cambiarla. Morí en un accidente, pero después de mi muerte apareció una voz extraña en mi mente. Era un sistema. Dijo que si cooperaba con él para completar su trabajo, me permitiría revivir. Acepté al sistema. Y mi misión era vivir una vida completa en este mundo. Arturo no respondió, se escuchaban pasos del otro lado. Debió cambiar de lugar para hablar. Bajó la voz. Saria, te lo he explicado muchas veces, es solo una ceremonia. Después de complacerla, nos volveremos a casar. ¿Por qué siempre me amenazas con desaparecer? Normalmente cuando hablaba con ese tono, significaba que estaba enojado. Al ver que no respondía, la respiración de Arturo se volvió pesada. Porque él había dicho que lo que más odiaba era que me quedara callada. Saria, sé razonable. Me reí con amargura. Tú pasas la noche en casa de Alia y me hablas de ser razonable, ¿no te parece ridículo? Después de todo, legalmente, él aún es mi esposo. De a otro lado llegó un largo suspiro. Luego palabras frías, cada una clavándose en mi corazón. Saria, el viernes por la mañana, tramitamos el divorcio. Me llevé una cucharada de crema a la boca, percibiendo un sabor amargo en la lengua. Qué irónico, recordaba bañar al perro de Alia, pero olvidó que hoy era mi cumpleaños. Tal vez cuando el corazón ya no está, la memoria también se va. Sistema, ¿sabes cantar el cumpleaños feliz? No, solo sé cantar canciones fúnebres. Sonreí, entonces no hace falta, guárdala para cuando muera. Ayúdame a salir de este mundo. Al irme de aquí, podré regresar a mi mundo original. En mi mundo original, aunque mi salud no era buena, tenía el amor de mi familia y amigos. Extraño bastante la pasta de abajo y la sopa de carne del mercado. Y por supuesto, el congé calentito que cocinaba mamá. Aquí solo puedo cocinar para él. Porque él es médico. Las manos son muy importantes para él, y para los pacientes también. Pero cuando vi la publicación de Alia, todas mis defensas se desplomaron. Esas manos que yo había cuidado con tanto esmero, estaban pelando pacientemente camarones para ella. El texto decía, las manos doradas solo han pelado camarones para mí. Haciendo que toda mi dedicación pareciera una broma. Anfitriona, ¿no quieres intentarlo una vez más? No hace falta. El corazón ya está muerto. Desde el momento en que decidió divorciarse, la misión de conquista estaba destinada al fracaso. Morir temprano o tarde, es morir igual, mejor liberarse pronto. El sistema suspiró suavemente, la desconexión voluntaria será un poco dolorosa. Pero la buena noticia es que puedes elegir la forma de morir. Lo pensé seriamente. Sonreí suavemente.
Arturo nunca creyó que yo desaparecería. Entonces que muera en manos de este genio. Supongo que en ese momento su expresión será realmente espectacular. Capítulo 2. Ese viernes no pude cumplir con la cita para divorciarnos. Después de que se activara el programa de desconexión, mi cuerpo se deterioró rápidamente y mi sistema inmunológico se debilitó enormemente. Tenía fiebre. Los labios se me agrietaron y se me descamaron. Instintivamente grité, Arturo, agua. Antes, cuando él estaba en casa, siempre me servía un vaso de agua a la temperatura perfecta. Me gustaba y me había acostumbrado a su atención en estos pequeños detalles. Pero al abrir los ojos recordé que ya se había mudado hace tiempo. El día que prometió casarse con Alia. Es la hija de mi mentora, por respeto a ella, debo cuidarla. Se está muriendo, solo es una ceremonia de boda, sé comprensiva. Ese día me quedé mirándolo atónita. Si solo es una ceremonia, ¿por qué necesitamos el certificado de divorcio? Bajó la mirada, su rostro pálido mostraba frialdad. No puedo permitir que sea la tercera en discordia, ¿verdad? Cierto, si aún no nos divorciábamos, ¿no sería ella la tercera persona? Resultó que él quería hacer el teatro completo. Lo miré con indiferencia. Arturo, una vez divorciados, nunca me volveré a casar contigo. Se quedó helado por un segundo y soltó la maleta que tenía en las manos. Me agarró fuertemente del brazo. Si no estás conmigo, ¿con quién más podrías estar? Tú misma lo dijiste, en este mundo eres huérfana, aparte de mí no tienes familia. Tal vez me lastimó al agarrarme así. Las lágrimas no pudieron evitar brotar en mis ojos. Cerré los puños y lo golpeé, suéltame, idiota. Fuiste tú quien me rechazó primero. Pero él me abrazó fuertemente. Las lágrimas empaparon el cuello de su camisa blanca. Saria, no llores. Me duele verte así. ¿Cómo podría rechazarte? Torpemente me secó las lágrimas. Me besó desde la frente hasta los labios. Dijo que él también era huérfano, que su mentora lo había cuidado desde pequeño. Dijo que Alia era solo como una hermana. Le creí, después de todo, tenía una enfermedad rara y terminal, se estaba muriendo, ¿no? El sistema dijo que si restablecía la relación matrimonial en 3 meses, la misión no se consideraría fallida. Sin embargo, ese día fui al hospital a llevarle sopa nutritiva. Al pasar por el estacionamiento al aire libre, vi a Alia sentada en el asiento del conductor con las ventanas abiertas. Él estaba parado junto al auto, con las manos en los bolsillos de su bata blanca, erguido. Al siguiente segundo, se inclinó para besar a su supuesta hermana. Fue como si me hubieran echado un balde de agua helada encima. Lo observé entumecida mientras extendía sus dedos pálidos y elegantes, acariciando tiernamente su cabello. Pórtate bien, ve a casa a descansar. Ella pareció hacer un berrinche coqueto, se puso las gafas de sol y se marchó. Todo esto me resultaba tan familiar. Él solía tratarme así antes. Quería cumplir su deseo de casarse. En ese momento me di cuenta de repente. ¿Era solo compasión y responsabilidad? Tal vez su corazón ya no estaba conmigo, ¿verdad? Sin violar los votos de amor, lo había transferido de manera lógica y razonable a otra chica. No era de extrañar que tuviera prisa por divorciarse y casarse con ella. Ese día tiré la sopa nutritiva al basurero. Y también tiré el corazón que una vez lo había amado sin reservas. Lo deseché junto con la sopa. En mi delirio febril, el teléfono no paraba de sonar. Luché por tomar el teléfono y contestar. Escuché la voz algo impaciente de Arturo. ¿Puedes ser un poco más puntual? Ya llevo esperando media hora. Con la fiebre se me había olvidado que hoy teníamos que divorciarnos. Débilmente le dije, ¿tengo fiebre? ¿Podemos dejarlo para otro día? No tenía fuerzas en todo el cuerpo, ni siquiera podía levantarme, ¿cómo iba a ir? Él se rió suavemente al otro lado del teléfono, ¿olvidaste que soy médico? Con tu cuerpo, ¿cómo es posible que tengas fiebre? Ya tienes 28 años, no eres una niñita como Alia, deja de hacer berrinches. Me dio tanta risa que me enojé, tal vez no sepas que tú, niñita, solo es 2 años menor que yo.
Antes él también me llamaba su niñita. Supongo que ahora ya se cansó. Ya no importa. Ya no tengo ninguna expectativa hacia él. Tampoco pude ir al segundo intento de divorcio. Pasó algo en el camino. En un cruce, un niño de 2 años salió corriendo con sus piernitas cortas buscando a su mamá. Un auto que doblaba perdió el control por ir muy rápido. Sin tiempo para pensar, empujé al niño hacia un lado con fuerza. Con un golpe seco, sentí como si me fuera a desintegrar. El conductor no se detuvo ni un segundo y huyó directamente. Volteé a ver y la placa me resultaba muy familiar. De repente recordé el estacionamiento del hospital, el auto de Alia. Era ella. El niño se puso a llorar del susto, su familia corrió a cargarlo. Tía, la tía está herida. Solo sentía dolor, como si se me hubieran roto todas las entrañas. Pero no veía sangre. Sistema, ¿me voy a morir? Es una lástima que se arruinaran los planes. Pero al menos pude salvar a un niño, valió la pena. El sistema se quedó en silencio unos segundos y luego dijo tranquilamente. Felicidades, antes de tu fecha de muerte programada, temporalmente no puedes morir. Hasta el día que te vayas, todos los síntomas del accidente aparecerán. El sistema hizo una pausa, este es un beneficio que conseguí para ti. De repente el sistema me pareció un poco tierno. Sonreí, perfecto, entonces que Arturo vea en qué estado me dejó su nueva esposa. Toda la familia del niño me rodeó. La madre del niño, con los ojos rojos, me dijo, salvaste al niño, nos salvaste a toda la familia. Casi se arrodillaron para agradecerme. Les dije que no pasaba nada, pero insistieron en llevarme al hospital. ¿Cómo no va a pasar nada? El auto se abolló. ¿Cómo va a ser una persona más resistente que un auto? No tuve más remedio que avisarle a Arturo con anticipación. Tuve un accidente de auto, tenemos que cambiar la fecha del divorcio. Capítulo 3. Jamás imaginé que el hospital al que me llevaron fuera precisamente donde trabaja Arturo. Déjame ver los resultados. Esa voz familiar llegó desde arriba. Arturo entró a paso rápido, con la frente sudorosa, como si acabara de llegar corriendo desde afuera. El médico le dio una palmada en el hombro. Tranquilo, no es nada grave. Antes de la fecha de muerte establecida por el sistema, ningún examen podría detectar mi problema. Arturo revisó cuidadosamente cada informe. Al levantar la vista, su mirada se volvió penetrante. Sin lesiones internas ni externas, ¿a esto le llamas accidente de tráfico? Saria, con estas cancelaciones constantes, ¿qué pretendes exactamente? Crucé los brazos, tuve un accidente. Ah, y fue tu nueva esposa quien me atropelló. Se dio a la fuga. Sin pensarlo ni un segundo, me rebatió. Imposible. Alia es muy inocente, no haría algo así. ¿Insinúas que yo no soy inocente, que estoy mintiendo? Tras decir esto, ambos nos quedamos mudos. Su mirada se tornó incómoda. Él mismo se dio cuenta, confiaba más en Alia. Le pregunté al sistema mentalmente, ¿la atraparán? El sistema respondió con certeza, sí, vivimos en un estado de derecho. Ah, qué bien. Que los tribunales juzguen su inocencia. Si no fuera por la protección del sistema, con semejante impacto ya habría muerto. Ella no es más que una fugitiva. Levanté la muñeca para ver la hora. Arturo, vamos a divorciarnos ahora. Se me acaba el tiempo. Con las manos en los bolsillos, en tono indiferente preguntó, ¿cómo que se te acaba el tiempo? Me estoy muriendo. En 3 días, a las 4 de la tarde. Le había preguntado al sistema, ¿qué tiene de especial esa hora? A las 4 de la tarde de hace 10 años fue cuando se conocieron. Ah, un final donde todo se cierra. Arturo echó un vistazo por la ventana, algo impaciente. Saria, deberías ir a consultar con psiquiatría. Me dio risa la indignación. Arturo, el enfermo eres tú, queriendo esto y aquello a la vez. Sinvergüenza. Me di la vuelta para irme, pero me agarró de la muñeca. ¿Has estado comiendo bien últimamente? Te veo más delgada. No es asunto tuyo. Primero come algo,
Saria. Estaba a punto de rechazarlo cuando sonó su teléfono. En la pantalla aparecía Alia. Arturo instintivamente soltó mi mano. Ella lloraba al teléfono, diciendo que había tenido pesadillas y tenía miedo. Arturo la consoló con ternura. Me miró de reojo y le dijo, sí, voy para allá enseguida. Al colgar, su mirada se veía vacilante. Saria, ve a comer. Me burlé para mis adentros. ¿Pesadillas? Seguramente le remuerde la conciencia por haber atropellado a alguien. Está bien. Arturo, por elegirla a ella, se perdió nuestra última comida juntos. ¿Se arrepentirá cuando lo recuerde más adelante? La vida entró en cuenta regresiva. Yacía sobre la fría mesa de operaciones. Todos mis órganos me dolían como si los estuvieran triturando. No importa, solo hay que aguantar un poco. Pronto podré volver a casa a tomar la sopa que cocina mamá. En mis oídos aún resonaba la voz furiosa de Arturo. Saria, ¿de verdad crees que no tengo carácter? Alia está a punto de morir, no puedes ser más generosa. Todo porque por tercera vez no fui al divorcio. Pero le había dicho que no tenía tiempo, que me estaba muriendo. Él no me creyó. 10 minutos después, Arturo entró vestido con el uniforme quirúrgico, con expresión fría. Originalmente esta cirugía no era suya. Pero el sistema ya lo había determinado, al final, tenía que ser él. Sistema, ¿qué enfermedad terminal tengo? Cirugía de tumor, de esas en las que Arturo es experto. Tengo la sensación de que el sistema se regocija un poco con mi desgracia. Ya me habían puesto la anestesia. Arturo estaba listo. Su asistente preguntó en voz baja, «Doctor Arturo, ¿está seguro de que puede hacerlo?» El asistente conocía mi situación. En privado hasta lo admiraban. El doctor Arturo es increíble. Poder operar a su propia esposa, qué determinación. Pero el propio Arturo no se había dado cuenta en absoluto. Bajo la sábana quirúrgica yacía la esposa a quien había regañado apenas una hora antes. Tomó el bisturí. Hábilmente hizo una incisión de 16 centímetros en mi abdomen. Para él, esta cirugía no era particularmente difícil. Incluso si fallara, sería comprensible. Después de todo, era de alta dificultad y baja tasa de éxito. Pero con años de experiencia, la operación transcurría sin contratiempos. Solo que los accidentes son impredecibles. Por ejemplo, Arturo descubrió inesperadamente una cicatriz rosa pálido junto a la incisión. Su mano se detuvo en el aire. Todos los asistentes se sorprendieron. Nunca habían visto algo así. Especialmente durante una cirugía en curso. El doctor Arturo se había quedado paralizado. Solo yo sabía por qué. Esa cicatriz, Arturo la conocía mejor que nadie. ¿Cuántas noches la había acariciado, besado? Saria, esta es tu cicatriz, pero es la marca de toda mi vida. Era la que me quedó por protegerlo de una cuchillada. Durante su residencia, fui a llevarle comida. Un paciente cuya cirugía había fallado perdió el control y blandía un cuchillo. Él aún era novato, no tenía nada que ver con el caso. Mientras ayudaba a otro paciente que había caído, el cuchillo se dirigía hacia su abdomen. ¡Cuidado! Lo aparté y la hoja se clavó en mi vientre. Arturo inmediatamente presionó mi herida. La sangre goteaba entre sus dedos, tiñendo sus manos de rojo. Palideció y corrió conmigo hacia urgencias. Hasta que el médico trató mi herida, su mirada vacía no recuperó algo de vida. Con los ojos enrojecidos, hundió la cabeza en mi cuello. Saria, verte sangrar me duele tanto que preferiría haber muerto yo. Sonreí y le di palmaditas. ¿Entonces vas a tratarme mejor de ahora en adelante? Besó mi lóbulo. Te daría hasta mi vida. Ese día me abrazó, evitando cuidadosamente la herida. Con seriedad dijo, Saria, eres demasiado buena. Piensa más en ti misma de ahora en adelante, ¿está bien? Antes, el que me pedía pensar más en mí misma era él. Ahora el que dice que Alia es inocente y me pide ser generosa también es él. El asistente le recordó en voz baja, «Doctor Arturo, ¿hay algún problema?» Arturo no escuchó,
Dio unos pasos rápidos. De repente levantó la tela que cubría mi rostro. Sus pupilas se contrajeron violentamente. Su cara reflejaba puro horror. ¿Cómo es posible? No pude responder. La anestesia hacía efecto, cerré los ojos adormilada. Mi rostro pálido, la frente sudorosa. Llegamos al último paso de la extirpación. Duele mucho, pero ya casi termina. La nuez de Adán de Arturo se movió, su voz temblaba terriblemente. Saria, no te puede pasar nada, no voy a permitir que te pase nada. Quiso tocarme, pero se contuvo para evitar infecciones. Los asistentes estaban muy sorprendidos. ¿Acaso el doctor Arturo no sabía que en la mesa de operaciones estaba su propia esposa? Pero su profesionalismo los hizo mantenerse concentrados en la cirugía. El sistema me dijo en la mente, esta podría ser la cirugía más angustiante de Arturo. Después de todo, la tasa de éxito era solo del 5%. Cualquiera se pondría nervioso, ¿no? Volvió a tomar el bisturí, con los dedos ligeramente temblorosos. Pero pronto se controló. Años de hábito profesional. La cirugía continuó. Más anestesia. El tumor se ha extendido, hay hemorragia. Usar hemostático para taponar los vasos. Continuar separando adherencias, extirpar la zona afectada. Arturo merecía ser el especialista en cirugía más joven del hospital. Como él había dicho, podía controlar la situación. El asistente exclamó emocionado, lo logramos. Celebraron en voz baja. No me sorprendió. Aún no era hora de partir, la cirugía tenía que ser exitosa temporalmente. Solo quedaban 2 horas. Capítulo 4. Después de la cirugía, según las normas, tenía que permanecer en la sala de observación durante 1 hora completa. Los exámenes mostraron que todos mis indicadores estaban normales, y Arturo recuperó su frialdad habitual. En la habitación solo quedábamos nosotros dos. Aparte del breve intercambio en consulta externa después del accidente de tráfico la vez pasada, hacía mucho tiempo que no habíamos estado juntos más de 1 hora. Me susurró al oído, nunca imaginé que estas manos un día operarían a Saria. La anestesia se desvaneció rápidamente, gracias a la configuración del sistema. Abrí los ojos y respondí con un dejo de sarcasmo. Yo tampoco imaginé que tus manos un día le pelarían camarones a otra persona. En este mundo, tanto él como yo éramos huérfanos, y pagamos nuestros estudios con nuestro propio esfuerzo. Recuerdo cuando recién nos graduamos, éramos tan pobres que ni siquiera podíamos comprar una lavadora. En invierno, cada vez que lavaba ropa se me ponían los dedos rojos del frío, pero nunca lo dejé tocar el agua helada. Aquí no me necesitas. Tus manos están hechas para sostener el bisturí y salvar vidas. Saria, ¿tienes alguna preferencia especial por los médicos? Sí. En el mundo original, mi vida fue salvada por un médico. Bien, definitivamente no defraudaré tu confianza. La habitación estaba tan silenciosa que se podría escuchar caer un alfiler. Arturo pareció quedarse sin palabras por mi respuesta, y después de un buen rato suspiró suavemente. Saria, Alia está muy mal, no podrías dejar de guardarle rencor. Me reí ligeramente. Yo también me estoy muriendo. ¿Por qué no puedo guardar rencor? La mirada de Arturo se ensombreció. ¿No vas a morir? ¿No confías en mi técnica? Parecía darse cuenta de que ahora yo también era una paciente, y suavizó su tono. ¿Cuándo te enfermaste? Justo el día que dijiste que querías el divorcio, que no creías que yo desaparecería. Nuevamente se quedó sin palabras. Y cambió de tema. Sé que te gusta verte bien, suturé la incisión muy cuidadosamente, la cicatriz será muy tenue. No respondí. El silencio lo incomodó, y justo cuando iba a decir algo más, entró una enfermera. Doctor Arturo, su teléfono ha estado sonando constantemente. Saria, voy a contestar una llamada. Unos minutos después, cuando Arturo regresó, su expresión era algo extraña. Saria, tengo una emergencia. Haré que la enfermera te cuide bien. Por supuesto que sabía lo que iba a hacer. Según el plan original, esta mañana se divorciaba de mí, y esta tarde tendría su boda en el jardín con Alia. El doctor Arturo realmente era un maestro en el manejo del tiempo. Arturo, solo me quedan menos de 2 horas en este mundo,
¿Estás seguro de que no quieres despedirte de mí por última vez? En realidad, tampoco quería pasar más tiempo con él, pero si se quedaba, al menos sería una muestra final de respeto hacia nuestros años de sentimientos y matrimonio. En ese caso, tal vez le permitiría sentir menos culpa. Pero eligió irse. Arturo se levantó, y a pesar de haber terminado una cirugía de 3 horas, seguía lleno de energía y elegante. La descompostura que mostró durante la operación al descubrir que la paciente era yo había desaparecido completamente. Saria, cuando te sientas mejor, te conseguiré una cita con psicología. Su tono era tranquilo pero indiscutible, algo que realmente me desagradaba. Me reí fríamente. Doctor Arturo, espero que no te arrepientas. Arturo mantuvo una expresión serena, como si pensara que estaba haciendo un berrinche. Me miró de reojo y sonrió ligeramente. No me arrepentiré. Saria, ahora necesitas descansar bien. Dicho esto, salió de la habitación. El teléfono en su bolsillo ya había sonado varias veces. Seguramente la ceremonia ya estaba llena de invitados y Alia no podía esperar más. Me sentí aliviada, esa era su propia decisión. Después de que Arturo se fuera, el sistema suspiró en mi mente. ¡Ay! Perdió su última oportunidad. Me sorprendió que el sistema pudiera tener emociones de lástima. Anfitriona, eres una buena chica. Privadamente conseguí una oportunidad para ti. Quería que vivieras bien en este mundo. Si hoy hubiera elegido quedarse, el éxito de la cirugía se habría vuelto realidad. Me reí. Sistema, ¿no lo recuerdas? Incluso si se hubiera quedado, no podría haber sobrevivido, porque Alia ya me había matado en el accidente. El sistema guardó silencio por un momento. Lo sé. Anfitriona, ¿quieres saber por qué Alia conducía con exceso de velocidad ese día? Porque tenía prisa por ir al aeropuerto a recoger a Arturo. Así, ese día era cuando Arturo regresaba de su viaje de negocios. Tenía prisa por recogerlo porque necesitaban tiempo para tramitar el divorcio conmigo. ¡Qué ironías del destino! Suspiré suavemente. Incluso sin el accidente, con la cirugía exitosa, no lo habría querido de vuelta. Ya no lo amas. El sistema había sido testigo de nuestros 10 años de sentimientos. Así es. ¿Por qué?, preguntó el sistema. ¿No eres un sistema? ¿Cómo es que no lo sabes? El sistema tampoco es omnipotente, ocasionalmente también tiene lagunas. Sonreí, la familia de Alia no tiene perro. Esto era algo que Arturo me había dicho antes, que tanto su profesora como su compañera de estudios eran alérgicas al pelo de animales. ¿Cómo podría tener un perro en casa alguien alérgico al pelo de animales? El sistema se quedó atónito por un buen rato. Entonces esa noche, ¿no podían estar bañando a un perro? Esa frase de ya me quité la ropa, ven rápido ya lo explicaba todo. Me había traicionado tanto física como emocionalmente, y aún podía mentirme con tanta tranquilidad. Sistema, él está sucio, ya no lo quiero. El sistema por primera vez soltó una palabrota, maldición, ese desgraciado, que se sienta culpable toda la vida. Capítulo 5. No puede ser, el paciente está sangrando profusamente, hay infección en los tejidos. La cirugía del doctor Arturo presenta complicaciones graves. Paro cardíaco, conecten el corazón artificial, preparen la ECMO. ¿Cómo es posible que se hayan perforado los órganos internos del paciente? Mi alma ya se había separado de mi cuerpo, flotando en el aire mientras observaba cómo mi vida se desvanecía poco a poco. ¿Por qué no contesta el teléfono el doctor Arturo? Logré comunicarme una vez, pero colgó. Le pregunté al sistema, ¿sabes quién colgó? Ah, qué interesante, fue Alia. El tono del sistema denotaba que se divertía con el espectáculo. Vamos, anfitriona, te llevo a ver la boda. El sistema cada vez se volvía más entretenido. Antes de irme, eché un vistazo a mi cuerpo en la mesa de operaciones. Todas las heridas del accidente automovilístico habían aparecido. Resultó que estaba tan gravemente herida, todo mi cuerpo parecía destrozado, con el brazo y la pierna izquierda en posiciones antinaturalmente torcidas, seguramente fracturas múltiples. ¡Qué lástima! Pero al menos logré apartar a ese niñito, era tan adorable, menos mal que no le pasó nada.
observar la boda de otras personas resultaba bastante interesante. Había montañas de flores, globos de colores flotando por todas partes, realmente parecía la felicidad hecha realidad, lástima que fuera robada. Sistema, el pastel de la mesa principal se ve delicioso. Anfitriona, pareces muy contenta, preguntó el sistema con perplejidad. ¿Necesito recordarte que esta es la boda de tu esposo? Me encogí de hombros, porque pronto podré regresar a casa, por supuesto que estoy contenta. En cuanto a Arturo, ya no podía afectar mis emociones. Cuando descubrí por primera vez su traición, sí me sentía abatida, resentida, incluso llegué a dudar de mí misma. Perdía el cabello noche tras noche, y al cerrar los ojos solo veía imágenes de él con ella en intimidad. El mundo que una vez valoré se desplomó de la noche a la mañana. Después entendí que comportarme así era muy tonto, no podía castigarme a mí misma por un hombre que había cambiado de corazón. Lo que debía hacer era esforzarme por encontrar oportunidades para volver a vivir bajo el sol. Anfitriona, mira, ahí viene ese canalla. Arturo apareció al otro extremo del césped vestido con un traje negro, aún apuesto y elegante, con un porte extraordinario. La novia también era hermosa, con un maquillaje impecable, sin rastro en su rostro del pánico de haber atropellado a alguien 3 días antes. Flotando junto a Arturo, escuché cómo le preguntaba en voz baja a Alia, ¿dónde está mi teléfono? Los ojos de Alia parpadearon, en el camerino, lo guardé por ti. El traje de novio le quedaba tan ajustado que realmente no era práctico meter un teléfono. ¿Hubo alguna llamada? Creo que hubo una. Alia vaciló un momento. ¿Quieres que vaya a buscarlo? Pero la ceremonia está a punto de comenzar. Arturo se detuvo un momento. No hace falta. Contempló tranquilamente hacia adelante. No sé si recordó nuestra boda, cuando éramos tan pobres que solo pudimos comprar un par de anillos de plata sencillos, pero éramos muy felices. Saria, ¿te arrepientes de haberte casado con este pobre diablo? No me arrepiento, el doctor Arturo tiene potencial. Después él sí tuvo la capacidad de comprar anillos de diamante grandes, pero yo ya no pude recuperar la felicidad de antes. Saria, mi compañera de universidad está enferma, quiero cumplir su último deseo. Solo tiene 26 años, es tan triste, ve rápido. Saria, su deseo es casarse conmigo. Me quedé paralizada. Arturo, ese deseo no es razonable. Pero se está muriendo. Aunque se esté muriendo, no puede robar el esposo de otra, los sentimientos de otra. Saria, ese deseo es inmoral. Ese día fumó durante mucho tiempo en el balcón, y al final dijo fríamente, Saria, has cambiado, ya no eres tan bondadosa como antes. Luego me dejó sola en la habitación vacía. Arturo, olvidaste que lo que más temo es la soledad. Encendí todas las luces, pero aún sentía que faltaba algo. Al final solo pude acurrucarme en el sofá, hundiendo la cara entre mis brazos. No era yo quien había cambiado, era él. Una vez, cuando él estaba acompañando a Alia, le telefoneé, me duele el estómago. Arturo, me duele el estómago. Ese día él estaba con Alia en lo más alto de la rueda de la fortuna. Dicen que si te besas ahí arriba, el amor será eterno. En realidad yo no tenía problemas estomacales. Estaba parada justo debajo de la rueda de la fortuna, viéndolos sentados juntos en intimidad. Solo sentía dolor en el corazón, un dolor que me impedía respirar. Por supuesto que Arturo conocía mi estado de salud. Su voz al teléfono sonó fría. Saria, soy cirujano, no gastroenterólogo. En ese momento, sentí que me estaba muriendo. Cuando una persona ya no tolera tus pequeños berrinches, probablemente ya no te ama. Amar y no amar, siempre ha sido muy claro. Sistema, ya casi llegamos al intercambio de anillos, ¿verdad? Ese anillo de diamante es realmente deslumbrante, seguro costó mucho dinero. El sistema parecía un poco exasperado por mis preguntas. Anfitriona, ¿no te preocupa cuándo llegará la policía? No hay prisa. Que disfruten un poco más de su tiempo feliz. Así, cuando se revele la verdad, el dolor será aún más profundo. Capítulo 6. Alia miró a Arturo con timidez. Senpai, la verdad es que me gustas desde hace mucho tiempo. Hoy,
Este deseo finalmente se ha hecho realidad. La expresión de Arturo se veía algo rígida. Bajó la mirada, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Tal vez recordó el día de nuestra boda. Él también me había dicho así una vez: Saria, casarme contigo, este deseo finalmente se ha hecho realidad. Qué irónico que hoy me abandonara en el hospital para venir a ayudar a otra persona a cumplir su deseo. En su dedo anular aún quedaba una marca tenue del anillo, era evidente que se había quitado la alianza hacía poco. Y ese anillo que yo había atesorado como un tesoro, el día que él aceptó casarse con Alia, lo arrojé a la basura, ya no quería volver a verlo. En este momento, Arturo sostenía el anillo de diamantes con sus dedos largos y elegantes, preparándose para ponérselo a Alia. De repente, varios policías uniformados entraron por la puerta principal. La voz del sistema sonó con un toque de emoción. Oye, empieza el buen espectáculo. ¿Qué tal si te preparo unas botanas? Ejem, anfitriona, no olvides que ahora estoy en horario de trabajo. El sistema casi me hace reír. Alia, alguien te ha denunciado por atropello y fuga. Los labios de Alia temblaron, como una persona que se ahoga. Se aferró fuertemente al brazo de Arturo. Yo no lo hice. Los policías, acostumbrados a este tipo de escenas, dijeron sin expresión: las cámaras de seguridad muestran que el 11 de este mes a las 2:10 de la tarde, el automóvil que conducías con matrícula Besos atropelló a alguien a exceso de velocidad en la calle Huangay y se dio a la fuga. La víctima era una mujer joven. Al escuchar esto, vi que los dedos de Arturo temblaron ligeramente. Con su inteligencia, debería poder darse cuenta de que ese día a esa hora, Alia iba a recogerlo. Arturo retiró su brazo con expresión sombría y retrocedió 2 pasos. Miró fijamente a Alia. ¿Ese día cambiaste de coche para recogerme porque el original había atropellado a alguien? Alia temblaba de pies a cabeza, sin poder articular palabra. El policía continuó: además, también estás involucrada en la compra de historiales médicos falsificados. Necesitas venir con nosotros para cooperar con la investigación. Alia palideció al instante, ya sin fuerzas para justificarse, finalmente se desplomó en el suelo y fue llevada por la policía. Los invitados comenzaron a murmurar. No pensé que haría algo así. ¿No estaba enferma? Comprar historiales falsos para engañar y conseguir compasión, qué falta de ética. ¿No es el novio un médico muy hábil? ¿Cómo no se dio cuenta? Era imposible que Arturo no hubiera escuchado estas palabras. En este momento su rostro parecía como si le hubieran dado una fuerte bofetada. Anfitriona, ¿realmente Arturo no se había dado cuenta? Me reí suavemente. Tal vez, simplemente no quería darse cuenta. Él quería ser el héroe que salvara a la princesa, pero no se dio cuenta de que él mismo era el dragón malvado. El sistema indignado: «¡Bah, qué canalla!». Arturo se apresuró a buscar el teléfono en el camerino, pero descubrió que ya se había apagado por falta de batería. Se dio la vuelta y corrió rápidamente hacia el estacionamiento. Por la prisa, incluso se tropezó. Pisó el acelerador a fondo y se dirigió hacia el hospital. Anfitriona, parece que se saltó varios semáforos en rojo. Que espere a que le suspendan la licencia. Vestido con su traje de novio, irrumpió corriendo en la zona de hospitalización. ¿Dónde está Saria? ¿Dónde está Saria? Las enfermeras se asustaron por su aspecto enloquecido. Doctor Arturo, aquí no hay ninguna paciente llamada Saria. ¿Cómo es posible que no esté? ¿Se habrán equivocado? Afortunadamente su asistente llegó a tiempo y lo detuvo. Arturo, aquí realmente no está Saria. Arturo, normalmente tan calmado, había perdido completamente la razón. Entonces, ¿dónde está? Ella está en la morgue. Capítulo 7. Arturo se tambaleó y agarró a su asistente por el cuello de la camisa. Imposible. La cirugía fue un éxito, estás delirando. Arturo, todas las suturas que hiciste se abrieron, los órganos internos se salieron. Arturo caminaba con pasos pesados, apenas podía moverse. Además, su tumor ya se había extendido, invadiendo los tejidos circundantes. Estas palabras fueron como un martillazo que destrozó completamente su confianza. Como cirujano de renombre,
no había podido curar la enfermedad de su propia esposa. ¿Cuándo se fue? 1 hora después de que usted saliera del hospital. En ese momento, él estaba en la ceremonia de boda, intercambiando anillos con Alia, recibiendo las felicitaciones de todos. Mientras tanto, su esposa estaba viviendo los últimos momentos de agonía de su vida. Arturo intentó varias veces levantar la sábana blanca, pero le temblaban terriblemente las manos. Vamos, levántala de una vez, así se acabará todo esto y podré volver a casa a tomar la sopa que me prepara mamá. Finalmente, Arturo cerró los ojos y levantó bruscamente la sábana. También pude ver mi propio cadáver. TSK, la cara está bastante intacta, pero el cuerpo es una lástima, comentó el sistema a un lado. Arturo primero me miró en silencio, luego acarició suavemente mi rostro, y finalmente tomó mi mano y se la llevó a los labios. Saria, levántate, vamos a casa. Ya no nos divorciamos. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta, y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela,
Corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. Quizás Michael había decidido sorprenderla. Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito, «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras, «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó, ¿la cena estará lista pronto?
Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. ¿Qué es esto?, preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. Debe ser un error, Hannah, dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así. Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección. Entonces, cuando cenamos, dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. Pasemos el fin de semana juntos, propuso Michael, mirándola a los ojos. Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos. Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. Está bien, respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo.
Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo como la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo.
pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Choe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Choe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Choe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah, perdóname», comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. «Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti». Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. «Vete, Michael», dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía,
los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Choe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona.
Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Choe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Choe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.